Hola, estimado maestro. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante. Cómo retroalimentar para generar aprendizajes. Recordando que esto último, es decir, los aprendizajes, está orientado hacia el desarrollo de las competencias, entendidas estas como ese conjunto de capacidades, llámese conocimientos, habilidades y aptitudes, que lo que se busca es combinarlas, integrarlas para poder responder frente a un reto, un desafío o un problema. Veamos entonces, desde la perspectiva educativa en la que nos encontramos, es decir, la perspectiva socioconstructivista, ¿qué cosa se entiende por retroalimentación? Esta palabra, que no es desconocida para ninguno de nosotros, va adquiriendo un significado en función al paradigma educativo en el que se movilice. En este caso lo vamos a primero analizar desde la perspectiva actual para poder entender que no es lo mismo que de repente lo definíamos o lo conocíamos en nuestra formación preprofesional. La retroalimentación es un proceso que consiste en que el docente, ¿no?, al momento de observar errores en las producciones de los estudiantes, va a hacer devoluciones a es decir, al o los estudiantes. ¿Para qué? Para que sean estos quienes tomen conocimiento de su error, para que sean quienes descubran el error. Y si ustedes se van dando cuenta, estamos en la misma línea de lo que es el paradigma educativo. Docente mediador, o sea, va a ir asumiendo ese rol de mediador, haciendo devolución para que el estudiante constructor sea quien tome cuenta, se dé, cuando tome conocimiento del error en el que ha incurrido. Asimismo, tenemos que entonces saber diferenciar lo que es retroalimentación de refuerzo. Muchas personas confunden estas dos palabras como sinónimos en este contexto o en este paradigma educativo, y vamos a ver que eso no es tan cierto. La retroalimentación entonces no es igual al reforzamiento, no es lo mismo. Veamos por qué. En la retroalimentación, desde este paradigma educativo en el que nos encontramos, la interacción entre docentes y estudiantes se da de la siguiente manera. El estudiante, al momento de observar errores en las producciones de los estudiantes, pues lo que va a hacer es generar espacios de reflexión para que sea el estudiante quien, producto de esa reflexión, pueda darse cuenta, obviamente, de su error. En este caso, plantea sus estrategias de enseñanza del docente y el estudiante reflexiona para poder descubrir ese error, haciendo que éste también plantee sus propias estrategias de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es el constructor de ese aprendizaje. Entonces, aquí, ojo, el docente genera ese espacio para poder, a través de preguntas, a través de escenarios en los que haga que el estudiante pueda cuestionar de repente alguna afirmación o darse cuenta del error, pues que sea el estudiante quien, producto de ello, se dé cuenta del mismo y pueda plantear estrategias también para poder subsanar el error evidenciado. Esto es desde la perspectiva del paradigma en el que nos encontramos. Sin embargo, por ejemplo, cuando hablamos de reforzamiento, entendido ya desde el paradigma tradicional, que antes sí era sinónimo, pues tenemos esta interacción entre docente y estudiante. En este caso del reforzamiento, el docente, a diferencia de acá, pues no genera reflexión, sino señala el error, le dice al estudiante cuál es el error y a su vez le da indicaciones para que pueda subsanar el error. Le dice lo que tiene que hacer para poder subsanar el error. ¿Qué hace el estudiante? Pues el estudiante sigue las indicaciones del docente. Y por consecuencia, como se dan cuenta ustedes, aquí quien plantea estrategias de enseñanza es él o la docente, sugiriendo, planteándole lo que debe hacer el estudiante para poder reforzar ese conocimiento. El estudiante, al momento de seguir las indicaciones,
no va a plantear ninguna estrategia de aprendizaje. Fíjense ustedes entonces la diferencia en ambos. Por eso, insisto y repito, no es lo mismo retroalimentar que reforzar. Antes, en el paradigma anterior, el paradigma tradicional, sí que eso era cierto. Veamos un ejemplo para poder saber cómo retroalimentar a los estudiantes, entendiendo que el docente tiene que buscar siempre generar reflexión cuando observa errores en el accionar del estudiante, en las producciones del estudiante, etc. Por ejemplo, aquí hay un caso que nos puede ayudar a ejemplificar ello. Dice, el docente de arte y cultura planifica una experiencia de aprendizaje con el propósito. ¿Cuál es el propósito? Siempre es importante tomar en cuenta esto. ¿El propósito de qué? Que los estudiantes conozcan y valoren la cultura de los pueblos originarios del Perú por medio de la apreciación y experimentación de técnicas ancestrales utilizadas para elaborar tintes naturales en el arte textil peruano. Este es el propósito, que ya está explicitado en este caso, que los estudiantes conozcan y valoren esa cultura de los pueblos originarios. ¿Qué más dicen? Para esto, es decir, para lograr su propósito, el docente trae al aula varias fotografías a color de telas con diseños Kené, manifestación cultural Chipingo Conmigo, reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación el año 2008. Las fotografías muestran figuras geométricas complejas pintadas sobre telas con pigmentos propios de la zona de la región Ucayali, como el huito y el barro. Después de compartir sus impresiones iniciales, el docente explica a los estudiantes la procedencia de los diseños. En ese contexto, o sea, cuando está explicando el docente a los estudiantes la procedencia de los diseños, dice, un estudiante comenta lo siguiente: profesor, los diseños son bonitos, pero tienen muy pocos colores y casi todos son oscuros. Creo que mejores son las técnicas modernas porque se pueden estampar muchos colores y diseños diferentes en la tela. Este es el comentario de este estudiante. Y acuérdense ustedes del propósito que se había planteado acá, que los estudiantes conozcan y valoren la cultura de los pueblos originarios del Perú por medio de la apreciación y experimentación de técnicas ancestrales para elaborar tintes naturales en el arte textil peruano. Tomando en cuenta, dice, el propósito de la experiencia de aprendizaje, ¿cuál es la retroalimentación más adecuada ante el comentario del estudiante? Como vemos aquí, este estudiante, al momento de decir que le parece que son mejores las técnicas modernas, está olvidando el propósito, está olvidando el contexto en el que se dan justamente este arte textil. Entonces, se olvida de ese contexto y obviamente si el docente quiere retroalimentar, tiene que orientar su reflexión para que el estudiante pueda justamente darse cuenta de cuál es ese contexto sociocultural para poder dar una apreciación oportuna y pertinente. Veamos. Si por ejemplo aquí, alternativa dice, comentar, entiéndase que este docente le va a decir al estudiante que los diseños Kené son sumamente complejos y los tintes que utilizan son de excelente calidad, lo que requiere una gran destreza técnica ganada a lo largo de años de aprendizaje y que es transmitida de generación en generación. Si el docente hace esto, le dice, mire, eso es muy importante, son técnicas muy complejas, que esto han venido haciendo, le da, digamos, hace sus comentarios el docente en función a que el estudiante pueda, digamos, entender de que estas técnicas son importantes y que han sido transmitidas de generación en generación. Si es esto el docente, permitirá que este estudiante reflexione y que se dé cuenta del error, pues seguramente ustedes también ya saben que la respuesta es no. No podrá hacerlo porque ya le está diciendo todo. Esta alternativa B dice preguntar a la estudiante si ha tomado en cuenta que los pueblos originarios de la selva amazónica tienen poco acceso a las técnicas que menciona.
Y luego dice, y comentarle, o sea, que el docente le comente que es importante realizar trabajos creativos de gran calidad. Esto permitirá que el estudiante reflexione en torno al error evidenciado en su comentario que desconoce. En este caso, este estudiante desconoce ¿qué cosa? Desconoce ese contexto sociocultural en el cual se ha dado pues este arte, ¿no? Este arte textil. Y la alternativa B dice conversar con la estudiante sobre los criterios que ha tomado en cuenta para afirmar que una técnica es mejor que la otra. O sea, ¿cuáles son los criterios que ha utilizado para poder decir que esta es mejor que la otra? Y el estudiante pues tendrá que decir. Porque obviamente cuando uno dice esto es mejor que aquello, porque hay criterios en los que nos basamos para poder decidir y poder definir. Y dice, ¿a qué características les da mayor valor y por qué? ¿Y cómo influye? Que eso es importante. A ver, ¿y cómo influye el contexto sociocultural en nuestras percepciones y valoraciones? Si ustedes se dan cuenta, en la alternativa B, el docente no le da la respuesta. No le dice que es importante y necesario valorar la cultura, en este caso de sus pueblos originarios, sino que va a guiar a la estudiante para que ésta pueda reflexionar y darse cuenta del error en el que ha incurrido al momento de hacer ese comentario. Ahí estamos hablando de una retroalimentación para generar y favorecer los aprendizajes. No se olvide, el docente no es el que tiene que dar la respuesta. El docente no es el que le tiene que decir, mira, esto lo vas a hacer de esta manera, esto lo vas a hacer de aquella forma. No, el docente es el que tiene que guiar. En el caso de la retroalimentación, lo guía provocando reflexión para que sea él, la o los estudiantes quienes se den cuenta del mismo y puedan plantear estrategias de aprendizaje que nos conduce a qué? Va a poder conducir a los estudiantes a esa competencia transversal que se persigue, que se busca. Está en relación a la autonomía del aprendizaje. Muy bien, estimados maestros, espero que esto les pueda servir en su práctica diaria para poder favorecer los aprendizajes de sus estudiantes. Muchas gracias, buenas noches y hasta un próximo video.